Gracias por continuar con nosotros. Hoy, nuestra compañera Delany Zúñiga nos tiene la conclusión del reporte especial Mentiras en la Red, donde nos revela las consecuencias legales de las personas que se aprovechan de otras en el Internet. Adelante, Delany. En la segunda parte de esta serie especial Mentiras en la Red, salí a investigar cómo las autoridades a nivel local y federal ayudan a víctimas quienes han sufrido fraudes cibernéticos, pero también engañadas emocionalmente con mentiras en la red. Las víctimas de fraude cibernético deben de tomar en cuenta algo muy importante que las autoridades especializadas del FBI piden se lleve a cabo. Si ustedes no hacen la denuncia, no podemos detener al sospechoso de fraude. Sin embargo, este experto en sistema nos revela algo que muchos desconocen. Porque cuando tú creas una cuenta falsa, tú no necesitas ningún conocimiento técnico. O sea, tú no necesitas romper algo del código, tú no necesitas romper ningún password. Y algo que la mayoría de los usuarios de las redes sociales no están enterados es que por más que hayan borrado una imagen, comentario o video del internet, siempre van a poder ser encontrados por las autoridades o por los criminales. Es un nivel digital. No tiene fronteras de países, de estados, nada. Entonces puede tener actores en otros países o en su propio país donde vives que manipulan de la información que pueden ver. Manipulación que lo llevan a usted a pensar que puede ser un verdadero amigo con quien compartir información más personal de la que usted publica en las redes sociales. Sin embargo, hay que tener siempre esa chispita de malicia y saber que no todo lo que parece perfecto es cierto. Por suerte, la víctima de fraude entró en razón a tiempo. Se decían cosas que no coincidían con lo que estaba en el Facebook. Él me decía una edad y mostraba otras fotos, decía que tenía una hija y resulta que de repente decía que la hija era un bebé. Él mismo se contradecía en lo que su Facebook decía. Para evitar ser víctima y poder tener una interacción más a gusto con los usuarios de las redes sociales, debe de tomar en cuenta que solo usted tiene la decisión final de quién puede ser su amigo, con quién hablar, a quién le enviará fotos o videos y quiénes son las personas que tendrán acceso a su perfil. Sí, deberías de poner mucha seguridad en esos perfiles para proteger su información personal. Vemos muchos fraudes que involucran promesas de relaciones íntimas para ser novio, para ser novia, y luego las personas, los criminales, piden dinero. Otra de las recomendaciones que da la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos es denunciar, porque muchas veces esos depredadores cibernéticos tienen un historial o tienen un patrón de conducta ya identificado por las autoridades. Incluso él trató de contactar a otra amiga con el mismo cuento, que se acercó a mí diciendo que él estaba solo, que estaba buscando una persona, que él vivía en el Reino Unido y que pues él tenía mucho dinero y que él quería con quién gastarlo. Es por eso que usted tiene el deber de hacer público todo lo que sospecha que es un fraude en Internet, y una página en especial llevará su denuncia a una investigación. Sí, si algo ha pasado en el Internet que crees que es un fraude o crees que va a ser un fraude, no siempre tiene que ser después de alguien ha cometido algo. Que vas al sitio que se llama ic3.gov, es ic3.gov, y ese sitio es un sitio de varias agencias gubernamentales que investigan el fraude de Internet. El FBI también se hace cargo de los denominados fraudes criminales. ¿Pero a qué delito los denominan así? Cuando ya te piden dinero y si hayas mandado algo o cuando te prometen algún servicio y no te dan el servicio de lo que te hayan prometido, y si lo están haciendo a muchas víctimas, eso es una acción criminal. Las consecuencias punitivas que enfrentan estas personas denominadas criminales cibernéticos pueden variar dependiendo del crimen cometido. El informe Pew sugiere que las redes sociales son de hecho los sitios donde se lleva a cabo una gran cantidad de acosos en línea. Así que ya usted lo sabe, ya tiene todas las recomendaciones para prevenir ser víctima de mentiras en la red. Para Noticias Colorado informó Delany Zúñiga.